Buenas tardes, mi nombre es Alexis y hoy voy a dar la ponencia del profesor Alejandro Hurtado eh, acerca de la síntesis curricular del profesor Alejandro Hurtado Farfán. Licenciatura en Arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana, maestría en Tecnologías de la Arquitectura y Ciudad para las Áreas Urbanas en Países en Vías de Desarrollo, en el Politécnico de Torino, Italia. Artículos varios, conferencias en México, Italia, Francia, Colombia. Docente de la Universidad La Salle y Guamas Capuzalco, en la licenciatura de Arquitectura y en la maestría de Estudios Urbanos. Proyectos de exposiciones en curaduría y museografía en Italia y México. Proyectos urbanos en Lombardía y México. En la radio, programas en la Radio Radicale, Italia, y Guam Radio en México. Y sin más que dar, les presento al profesor, le dejo la pantalla, profesor. Muchas gracias. Bueno, a ver, permítanme primero para poner la pantalla. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, agradeciéndole pues a Alexis su invitación, a Sergio Dávila también a cargo de este proyecto, a todo el equipo que conforma este bello proyecto de Trueque. Y bueno, pues esta charla con la que vamos a tener en este momento, pues es, primero que nada es eso, ¿no? Es una charla. Esta conferencia normalmente yo la tengo estructurada con 70 diapositivas, mucho material, pero me comentaba la gente de Trueque que vaya, que las diapositivas tendrían que ser menos, alrededor de 17, y el tiempo es más corto. Y bueno, también yo lo veo muy sano porque al final yo no pretendo dar tantos datos, hablar de tantas cosas en esta oportunidad, sino pues al final de cuentas que se convierta también en un diálogo, ¿no? No precisamente en un monólogo que solamente hable yo. Y bueno, pues voy a iniciar. Primero que nada, pues el tema, ¿no? Dice la ciudad, le dice evolución de sus actividades de una normalidad diferente. Y bueno, pues sí hacer hincapié que esto parte de esta situación que estamos viviendo, de la pandemia. Y bueno, pues aquí hay alguna, me pidieron también que pues, si podía dar una, podría escribir alguna frase, ¿no? Que normalmente llevo yo a cabo en mi acontecer, en mi vida profesional, etcétera. Y pues escribí esta frase, o sea, ya de hace tiempo, para tener una vida y una ciudad de calidad, debemos participar en las decisiones para cambiar nuestra ciudad. Yo creo que mucho de lo que nos está sucediendo en la actualidad, pues es este fenómeno que le llamo yo y que pues he escrito un poco sobre esto, sobre la domesticación, que bueno, pues al final de cuentas, las ciudades de calidad tienen ciudadanos de calidad, ¿no? De pronto, a veces le echamos toda la onda al gobierno, pero la realidad es de que cada uno de nosotros, desde nuestras familias, desde lo que hacemos, pues eso va a ser la diferencia en estas ciudades. Y bueno, pues para entrar también en materia referente al tema, bueno, estos datos lógicamente ya son datos anteriores. Sabemos que desgraciadamente ahorita ya alcanzamos los 217,000 decesos en nuestro país. Y no quiero iniciar hablando de las estrategias o de lo que, qué vamos a hacer, qué estamos haciendo en este momento, ¿y qué se piensa hacer a futuro? Hay muchas estrategias en la parte urbana, en la construcción de las ciudades. Se habla de la ciudad de los 15 minutos, que este proyecto surge en Francia desde los años 90, no solamente, no ahora con la pandemia. Pero antes de iniciar a hablar de todo, yo creo que sería justo hablar de los verdaderos héroes, ¿no? De estos héroes que día a día están dejando y arriesgando la vida y que desgraciadamente pues ocupamos el primato en el primer lugar en decesos de personal médico, la gente, toda la gente que está, desde las que hacen el aseo, los camilleros, los doctores, doctoras, todos, ¿no? Están las enfermeras y enfermeros. Entonces, pues yo sí quise empezar esta plática, pues primero, pues hablando sobre ellos, porque yo creo que ellos son lo más importante en esta pandemia y los que nos están ayudando a tratar de disminuirla.
inmediatamente, pues, yo, bueno, soy arquitecto, como lo dijo Alexis, y yo creo que el diseño, veo que normalmente aquí en el grupo de Trueque, pues, son más diseñadores industriales, gráficos, pero yo percibo y concibo el diseño como una situación integral. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Una situación integral donde tú tienes que estar al pendiente de las necesidades que se necesitan, ¿no? Del diseño. El diseño, tú tienes que tener esa creatividad, esa creación, esas ideas para poder hacer, proyectos. En este caso, bueno, ya Ítalo Rota, tuve la oportunidad de llevarlo 2 veces a la UAM. Es un arquitecto, pues, de los mejores arquitectos que hay ahorita en Italia. Más allá de los proyectos que él realiza, es la filosofía del diseño que tiene él, ¿no? Y de hecho, pues, lo que hemos visto en esta parte de las pláticas que ha dado Ítalo Rota, ha hablado más de la filosofía del diseño que de tantos proyectos que tiene. Después, si pueden, pues chéquenlos también en su página. Y bueno, yo platiqué con Ítalo al inicio del año pasado, en febrero, marzo, cuando estaba ya la pandemia, entró muy fuerte en Italia. Y bueno, él ya habían hecho este proyecto del pabellón italiano para Dubái 2020, que ahora se va a convertir en 2021, y si esto se lleva a cabo, pues será en el mes de octubre. Es para la Exposición Universal. Como los diseñadores saben, bueno, pues esta exposición se lleva a cabo cada 5 años. En el 2015 se llevó en Milán. Pero aquí la idea del diseño a mí me parece súper importante de cómo la necesidad de las que les estoy hablando, pues hizo que Ítalo me decía, pues yo estoy aquí sacando ideas. Es un hombre que siempre está en constante movimiento, haciendo muchos proyectos. Y pues él dijo, pues estoy en mi casa y en el despacho también está el trabajo se ha detenido, pues vamos a inventar una iniciativa para esta situación del COVID. Aquí vemos a un lado lo que es el proyecto, vamos a ver algunas fotografías. Bueno, el proyecto se llama Cura y lo siguen utilizando en Milán y también se pretendía llevarlo a otras partes del mundo. Y pues esta creatividad, digo, todos sabemos que en el diseño los contenedores de trenes, pues se ocupan desde vivienda, hacer otras cosas. Y bueno, él, pues se puso a hacer este proyecto en conjunto con Carlo Ratti para tratar de contribuir desde el diseño a esta parte de la enfermedad, ¿no? Y bueno, pues este proyecto, les digo ahorita, pues dejé varias diapositivas, ya después quien necesite más información al respecto, al final van a aparecer mis datos, cualquier información que necesiten, con muchísimo gusto se las daré. Pero como podemos ver en los países que también desde la parte documental se experimentó, fue con Estados Unidos, México, Kenia, la India, Tailandia y Suecia. Y bueno, en la Ciudad de México se estaba trabajando en esta parte en el hospital. Permítanme que ahorita se me fue esa parte, está muy chiquita la letra. Bueno, es que más bien en esta no está en la otra diapositiva. Bueno, en un hospital del sur de la Ciudad de México que está muy cerca de enfermedades respiratorias. Y bueno, pues al final de cuentas, ¿qué se hace? Aquí se ven pequeñito, les decía, después si necesitan las otras diapositivas se las mando. Pues es poner estos contenedores de una manera adecuada, pero de hecho mejor déjenme les presento aquí rápidamente un pequeño video y regresamos a sobre el proyecto. Permítanme.
Profesor Farfán, una disculpa, es que creo que no se ve el video. ¿No se ve? A ver, No, permítanme otra vez. A ver, un momento. No se ve el video. A ver, me voy a salir, voy a dejar de compartir y voy a volver a entrar. Permítanme, ok. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ahora lo ven? Ya se ve la presentación. ya, Porque es... ya se ve la presentación. Ok, adelante, disculpen. Ok, gracias. Y me voy a salir de esta presentación porque esta es la presentación grande. Voy a dejar de compartir y vuelvo a entrar con la presentación que ustedes me hicieron el favor también de poner ya en el formato que tienen ustedes. Ok, aquí sí se ve ya esta presentación donde se ven los mapas. Sí, profesor. Ok, bueno, entonces decía pues, ¿sí lo escuchan? Sí, bajito, profesor. Mejor. Ahora me escuchan mejor, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, entonces decía, este proyecto, pues al final de cuentas es en el que se está trabajando, donde vemos cómo se puede concentrar la arquitectura, el diseño, en fin, yo al final les vuelvo a repetir, yo concibo el diseño como algo integral. Regresando un poco al tema de la pandemia, ¿no? Y de qué necesitamos hacer o qué estamos haciendo. Pues bueno, este tema no es nuevo. Por ejemplo, en 1918, pues sabemos muy bien de esta enfermedad que estuvo, de la gripe española, y bueno, pues también casualmente parece ser que cada 100 años surge o hacen surgir una nueva pandemia, ¿no? Y bueno, pues el uso del cubrebocas fue el que ayudó mucho para esta enfermedad. Y esta escena, esta fotografía, pues la quise también poner porque, bueno, pues la parte, volvemos a hablar de la creatividad, de las necesidades, y esta foto es una fotografía hecha en Venecia en el siglo XIX, la foto es de Alberto Cane, y bueno, pues estamos viendo cómo un alumno lleva su mesabanco, o sea, literal, tenían que tomar clase pues en espacios abiertos, entonces pues esta es una de las oportunidades que se presentan para ser creativo, y bueno, pues se lleva su mesa banco y así está tomando clases. Ok, bueno, voy a presentar tres diapositivas de una investigación de la arquitecta Elena Belgrano. Ella es de la Universidad de Génova y bueno, actualmente se dedica mucho a esta parte de hacer este estudio con los niños. Ella está en un grupo que se llama Ecohabitat y bueno, pues vemos estas diapositivas, ¿no? Donde, como podemos ver, casi en todos los países, pues están llevando a cabo iniciativas muy similares. Primero, pues aquí nos habla de prácticas diarias, del distanciamiento social, alumnos o personal enfermo. Entonces, para las prácticas diarias, pues nos habla de concientizar, crear horarios de lavado de manos. Esto lo están haciendo en España. Y bueno, pues en el autobús un niño por asiento, ventilar las aulas. En la parte del distanciamiento social, tenemos esta parte de 1 metro entre pupitres, se habla incluso de que fuera un poco más, un recreo escalonado, muchas clases en la misma aula, educación a distancia,
evitar aglomeraciones, acceso separado de los alumnos y profesores, en fin. No voy a adentrarme tanto en los datos porque les digo, a mí me interesa saber ustedes qué piensan, ¿no? Al respecto. Ok. Aquí están estas otras imágenes. Bueno, ¿qué pasa aquí con esta imagen, no? A mí se me hace una imagen súper cruel de cosas que pues han experimentado y han estado haciendo en España. Al final sacar a los niños, pintarles un cuadro con gis y decirles no te salgas de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los principales errores que hemos estado cometiendo en el diseño de estrategias es no tomar en cuenta a los niños. O sea, ¿qué nos dicen los niños? Yo no sé si en estas estrategias donde los expertos comentamos de cómo tienen que ser las cosas para la nueva normalidad, están siendo unas buenas estrategias. Digo, el niño tiene mucho que decir, pero ¿quién le ha preguntado a los niños ellos qué piensan del problema, no? Entonces, pues estamos viendo aquí estas fotografías donde nacen puramente del empirismo adulto y de decir, no, mira, pues esta es la solución. Entonces, yo creo que hay que empezar a tener más inclusión en las estrategias. Ok, de ahí paso al otro tema también, que es el tema de cómo se presentarán las dinámicas. A ver, permítanme, dejen cerrar la ventana porque cuestiones de contaminación de ruido. Ok, gracias. Bueno, ¿cómo vamos a activarnos en la parte económica? ¿Cómo lo estamos haciendo ya? Pero vemos cómo se van a presentar esas dinámicas de comercio en la ciudad post-COVID. Pues no lo sé, o sea, ahorita hablamos de que la vacuna pues va a ser esa parte que nos va a estar ayudando. Pero bueno, aquí estamos viendo este mercado, que es el Tianguis de San Juan, que muchos de ustedes lo han de ubicar, pero bueno, es un mercado que tiene 5 kilómetros de largo, ¿no? O sea, si ahorita pensamos en sana distancia, pues lógicamente la sana distancia ahí no se va a llevar a cabo. Pero también hay que decir, bueno, ¿realmente queremos sacrificar la parte de la calidez, de estar con alguien, de convivir como mexicanos? Sobre todo nosotros los países latinos, pues tenemos esa situación, ¿no? De ser más cálidos. Se comentaba mucho de los países nórdicos, que bueno, que los casos de coronavirus pues eran menos ahí, pero la sana distancia en ellos no es una cuestión que se aplicó ahorita, ellos viven en sana distancia siempre, no existe tanto el abrazo, ese acercamiento. Entonces, pues lógicamente la cuestión cultural también es muy diferente para el manejo de las pandemias. Entonces, la pregunta es, ¿esta es la solución? ¿Es esta otra de los centros comerciales o el comercio online? O sea, esto se está transformando y no es solamente con el tema de la pandemia. El comercio online entró todavía a tomar más fuerza en esta situación de epidemia, de pandemia, pero ¿qué va a suceder con estos espacios? No hablando del diseño arquitectónico. ¿En realidad van a ser necesarios? ¿No lo van a hacer? Son preguntas que yo dejo ahorita para que después en la retroalimentación y en el intercambio de ideas se dialogue un poco. Entonces, hay que volver a repensar las cosas. Digo, en la parte urbana, pues sabemos muy bien que el centro comercial se ha convertido también en una situación grave donde la gente no tiene actividades de calidad. Si vemos toda la periferia, Coacalco, Ecatepec, Tecámac, en fin, toda la periferia, por ejemplo, en Coacalco hay una parte que son 5 kilómetros, ya hay en lo que es Villa de las Flores y yendo hacia Tultitlán, en un tramo de 5, 6 kilómetros, 4 kilómetros, tenemos 6 centros comerciales. Entonces, qué tristeza que nuestras actividades sean el fin de semana. Ahora, ¿a qué centro comercial voy, no? Cuando tendría que ser la parte cultural, yo ya no, se ve también que ya en estos lugares de vivienda, pues ya no meten teatros, museos, etcétera. Entonces, hay que empezar a repensar también los diseños, ¿no?
Y el comercio online, pues al final de cuentas también es todo un tema. Decía ahorita con la pandemia se ha activado mucho. Hay muchas cosas detrás dentro de lo que es online. Por ejemplo, nada más mencionar dos, ¿no? Lo que viene siendo este sector donde te pueden rentar una casa para que tú en Airbnb tengas una casa donde instalarte en lugar de un hotel. Y cada quien vemos también estas consecuencias de la sociedad individualista. No, pues es que me sale más barato. ¿Por qué voy a pagar un hotel? Pero no se sabe que detrás de Airbnb hay un gran problema en cuanto a cuestión de impuestos y que nosotros en nuestra comodidad estamos sacrificando la economía pues de los países. Entonces eso sucede con Amazon, eso sucede con Airbnb, que siempre partimos de la comodidad. Entonces yo no sé si en estas nuevos diseños de ciudad o nuevas estrategias de vivir la ciudad, vamos a seguir siendo esa parte individualista, donde mientras yo esté bien, a mí me salga más barato, tenga yo mi comodidad, estoy dispuesto a sacrificar también lo que viene siendo la parte social. Y ya para ir cerrando, les decía por el tiempo que me dieron para esta plática, pues este es el tema también, ¿no? De las multitudes al vacío forzado. ¿Qué pasa? O sea, nosotros estábamos con estas imágenes, por ejemplo, aquí las dos que están del lado izquierdo de la pantalla, lo que fue nuestra celebración del grito de independencia en el 2019 y lo que es en el 2020, pues cómo lo vivimos. Otros eventos como el 12 de diciembre, la Basílica de Guadalupe, pues no sé, o sea, yo ya no sé si la palabra sea dudar o repensar, otra vez el tema del repensar, porque la vacuna, al final de cuentas, eso solamente los especialistas en la vacuna pues sabrán si realmente ya después de que tengamos acceso todos, ojalá a las vacunas, si vamos a poder volver a tener este tipo de ambiente. Seguramente se van a presentar porque también en el contexto mexicano, pues como que somos una cultura que esta situación, decía yo, del distanciamiento no se nos da mucho. Entonces es otro tema para repensarlo y dentro de esta retroalimentación, decía yo, después con sus participaciones y su diálogo lo podemos hacer más grande. Y bueno, pues hay que reactivarnos. O sea, sí sabemos muy bien que de pronto en otros países fuimos muy criticados porque se decía que mucha gente pues seguía en el metro, seguía en muchos lugares, pero pues no somos un algunos país de ejemplos, primer mundo, no tenemos una economía de lo que está sucediendo, de lo que sucede en el mundo, decirle a toda la gente, quédate en tu casa, aquí está este apoyo económico y enciérrate en tu casa, ¿no? Entonces, la realidad es que mucha gente decía, me muero de COVID o me muero de hambre, ¿no? Entonces, se tiene que reactivar. Y aquí tomé, pues, algunos ejemplos de lo que está sucediendo, de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede en nuestro país. Por ejemplo, este tema del autocinema, que en México, pues ya años 80, 70 se manejaba mucho esta parte del autocinema, pero pues lo quitaron, o sea, al final ya no fue atractivo y ahora vuelvo al tema de la necesidad en el diseño. Cuando estoy con mis alumnos les digo, pues existe un problema de diseño y lógicamente ese problema se tiene que atacar de diferente manera. También platicando con otro gestor español, un amigo mío, Camacho, pues comentaba yo, le preguntaba, él se dedica a esta parte cultural, le decía, oye, pero estas chicas que se ven hasta acá abajo, donde pongo la flechita, el escenario está, wow, hasta allá, ¿no? O sea, literal, pues yo no sé si estén bien, si vean el espectáculo, seguramente lo escuchan, pero aquí como me lo decía él, me dice, mira Alejandro, pues es que la realidad es de que aquí más allá del espectáculo es la convivencia, o sea, ya salieron de su casa, ya están viendo lo que hay a un alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas partes son muy ricas. Nunca se va a comparar la parte digital a la parte presencial en la parte cultural.
digo, hay eventos, hay exposiciones virtuales, etcétera, pero siempre el estar en el lugar, pues jamás va a compararse con lo virtual, con lo presencial. Entonces, estos son nada más 2 imágenes, tengo mucho más imágenes de otros eventos que se están llevando a cabo, pero pues les decía ahorita, haciendo síntesis, puse estas 2 imágenes. Y bueno, luego también para cerrar, pues tenemos esto, ¿no? Ahorita yo veo en los medios que parece ser que está más controlado, pero bueno, esta enfermedad es muy engañosa, ¿no? En la India, desgraciadamente, estamos viendo lo que está pasando, pero en su momento, ¿qué sucedió? ¿Por qué no bajaban los contagios, no? Decía pues estas críticas de que el metro, ¿cómo está? Se sigue llenando. Pues sí, pero ¿qué quieres? O sea, no pueden viajar todos en taxi, no tienen la capacidad para viajar en taxi, para tener un coche. Entonces, este era uno de los motivos, ¿no? De por qué no baja el número de contagios. Esta parte, ¿no? Increíble, vemos la caseta hacia Cuernavaca, hacia Acapulco, y digo, al final cada quien hará su autoanálisis y su autocrítica, pero pues sí, o sea, pues cada quien decide, ¿no? O sea, aquí lo que a mí me daba mucha molestia es que el personal médico pues se tenía que fletar, literal, ¿no? Y yo me voy de vacaciones, yo voy a lugares masivos y chin, ahora atiéndeme, ¿no? Entonces sí es un poco esa conciencia que tendemos que empezar a crear desde casa para empezar a cambiar estos fenómenos de irresponsabilidad, donde pues parece ser que en México pues, le jugamos al vivo, ¿no? O sea, pues, yo me voy y lo que piensen los demás no me interesa. Las fiestas clandestinas también que se realizan todavía. Entonces, pues ese es un poco la parte de por qué los contagios no bajaban, ¿no? Y bueno, pues estoy a mis 25 minutos que me dieron. Realmente creo que los usé bien en esta parte. Les digo, para quien necesite más información sobre este tema, con mucho gusto, ahí está en la pantalla mis redes sociales, o sea, la Facebook, está también mi número de WhatsApp para cualquier información que necesiten. También, bueno, les comento, algunos de arquitectura pues ya lo saben. Tengo el programa de radio de Urbis, temas de urbanismo y ciudad. Actualmente ya estamos en la 4ª temporada y estamos grabando la 5ª temporada. Y ojo, para los diseñadores industriales y gráficos, hemos tocado y he tenido también profesores ahí de la UAM, diseñadores industriales y diseñadores gráficos. O sea, al final, este programa se trata de que sea un foro abierto para todos los que intervienen en la ciudad, ¿no? Y bueno, pues hay proyectos de comunicación gráfica, el diseño industrial es súper importante en la movilidad, en lo que viene siendo el diseño de transporte, tantas cosas, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría cerrar comentando esa parte, que el diseño es integral y yo no concibo el diseño separado, sino todas esas piezas se tienen que conjuntar. Cuando hablamos también de la multidisciplina, tenemos que participar todos y no solamente los que estamos dentro del campo del diseño, sino también abogados, psicólogos, sociólogos, en fin, yo creo que esto es todo un tema, ¿no? Entonces, pues ahora sí, les agradezco. Cualquier información, les digo, estoy a sus órdenes. Y bueno, pues adelante, ahora sí, Alexis, no sé cómo sea ahorita ya la dinámica para la participación de los demás. Voy a cerrar dejar de compartir pantalla. La dinámica es la siguiente. Compañeros, estamos muy felices de que estén ahorita con nosotros y nos gustaría saber mucho acerca de todas las preguntas que le quieran hacer al profesor Alejandro Hurtado. Él está aquí ahorita aprovechemos ahorita su tiempo y pregunten lo que quieran. Todas las preguntas son válidas y pues vuelvo a repetir lo mismo, nos gustaría conocer todas sus preguntas. Son muy importantes para nosotros. Y pues esperamos. Así que yo se las leo, profe, o usted las quiere leer, como usted guste. No, tú adelante. Bueno, ahorita el coordinador Sergio Dávila Urrutia dice que qué gusto conocer más de su trabajo. Muchas gracias por todo lo que nos comparte y
que si puede participar con una pregunta. Claro, sí. Adelante, Sergio. Mucho. También un gusto verte después. Ahora sí que verte, porque en mails y eso de pronto todos los maestros estamos con los comunicados que nos mandan, pero un gusto verte. Y Pues gracias sí, por... así de lejitos, pero bueno, también es un Eh, gusto verte, conocer más de tu trabajo y poder verlo, ¿no? También creo que estas oportunidades de pandemia nos dan esta posibilidad de conectarnos de formas que no podríamos o que no habíamos hecho antes, ¿no? Entonces, también agradezco esa oportunidad. Hoy, pues, digo, yo siempre he respetado mucho la arquitectura y me encanta también todos los temas de arquitectura. Por ahí alguna vez fui a una conferencia de Rem Koolhaas, ¿no? que, bueno, me fascina a mí, sobre todo su forma de pensar, ¿no? Y hablaba de un proyecto del Hermitage Museum, ahí en San Petersburgo, ¿no? Y que le habían dicho que, bueno, es que querían hacer la nueva superarquitectura del nuevo Museo Hermitage y que lo iban a contratar a él para hacer su mega museo, ¿no? Ya sabes, el Guggenheim de allá. Y entonces él, al revisar todo el proyecto, al revisar el estado de cómo estaba el museo, dijo, pues la verdad es que no necesitan un nuevo museo, ¿no? No necesitan una nueva arquitectura, nada más se necesita reacomodar las salas, se necesita reorganizar un poco todo esto y lo podemos proponer, ¿no? Entonces vamos a proponer desde nuestro despacho de arquitectura un rediseño del espacio, pero pues un rediseño del servicio que se da, un rediseño de la estrategia, de la experiencia, y entonces para mí como que hicieron clic muchas cosas y fue como ver que la arquitectura pues no solo es proponer estos mausoleos enormes o poner ahí nada más un edificio, sino que a veces se trata de reorganizar las cosas porque tiene él el objetivo muy claro, ¿no? Lo que se necesita es que la gente tenga una mejor experiencia del museo, ¿no? Que las piezas se aprecien mejor. O sea, el objetivo es muy claro y a veces se resuelve con un objeto, con un edificio, y a veces se resuelve de otra manera, ¿no? Mejorando la experiencia. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo sucede esto, no? Ahorita que decías del diseño integral y de resolverlo de esta forma, ¿cómo se ve eso en la carrera de arquitectura y en tu experiencia personal? claro. Bueno, mira, yo pienso, ahorita el tema que estás manejando es súper interesante en arquitectura, que es el reciclaje. El reciclaje de edificios también, que haces, no tiras la estructura y haces un nuevo diseño. De hecho, en la imagen que pasé del centro comercial, digo, después igual si les interesa, les mando la presentación completa con todas las imágenes, pero a mí en lo personal me molestó mucho, digo, los arquitectos tenemos que ser, pienso, cada quien tiene su opinión, respetuosos también con el patrimonio y tener la creatividad y el ingenio para integrar precisamente el edificio. El caso de este centro comercial en el Toreo, pues al final de cuentas se convirtió en que tumbaron el toreo, que tú lo has de saber que era todo un símbolo en la ciudad, esa gran esfera que te decía, salgo y entro de Ciudad de México al Estado de México. Híjole, no sé, Sordo Madaleno, el arquitecto que pues tienen, ya ahorita es el hijo el que está trabajando en el despacho, pero Sordo Madaleno empezó, dicho ellos han hecho la arquitectura comercial. Empezaron con Plaza Satélite, perdón, con el primer centro comercial fue el de Plaza Universidad. De sus plazas satélite fue todo un fenómeno. Se hace la contraparte después en Perisur, así. Pero ya, si se fijan, hablando de este centro comercial, pues fue tumbar todo. A mí me hubiera parecido muy agradable que si dices, bueno, ¿qué pasaría si dentro del diseño, de la concepción del diseño, esa gran esfera la parto a la mitad y la integro también, ¿no? O sea, te digo, yo creo que en México desgraciadamente no tenemos mucha cultura sobre el respeto al patrimonio. Tenemos muchísimo patrimonio, somos un país con mucho patrimonio cultural, pero de lo que tú comentas es totalmente esencial, ¿no? Decir, bueno, ya en la actualidad, el uso de suelo, el usar suelo, el seguir construyendo nos está afectando mucho. Tenemos la gran ventaja de ser un país que todavía tenemos mucho espacio, pero cada vez vamos a estar más contenidos. Entonces, qué mejor, como tú lo decías en el caso de Ren Kuljas, de decirles, bueno, no es que no tengo que llegar a tirar esto y hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, lo que comentas, Sergio, pues es real, ¿no? Yo creo que al final de cuentas,
tenemos que tener la capacidad en el diseño de respetar patrimonio y más allá del respeto al patrimonio, te digo, o sea, si me dicen vamos a construir un nuevo centro cultural y yo veo que hay una fábrica que está en desuso y que tiene las características para poder un centro cultural, pero que de pronto digo, no, pues mejor la tiro toda y vamos para atrás, ¿no? Y lo que deseas en Europa, pues sí se maneja mucho esto del rediseño. Pero sí yo pienso que al final, ¿cómo hacer integral el diseño? Yo creo que tendríamos también que quitarnos muchos egos. Yo lo hablo mucho con mis arquitectos, con mis alumnos. Voy a ser sincero, o sea, el arquitecto tiene mucho la fama de soberbio, ¿no? Y muchos lo son. Decía un amigo mío en otra escuela, dice, híjole, ese cuate dice ya no camina, levita, ¿no? Y pues era real, o sea, ya dice así como que yo, vienes con el arquitecto, con el urbanista, yo te voy a decir la realidad de la vida, ¿no? Y no, no es así. Uno de los errores que creo que estamos cometiendo mucho, se comete mucho en arquitectura y en urbanismo, es el no conocer al usuario y el no vivir el espacio, el lugar. Entonces de pronto, pues yo estuve en Italia, ¿no? Bueno, en Roma se hizo este proyecto, me lo voy a llevar como receta de cocina a México. Pero resulta que en México somos, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México somos más con el área metropolitana, o sea, el Estado de México, 27 millones de habitantes y hay ciudades europeas que no llegan ni a los 500,000 habitantes, ¿no? El uso de la bicicleta, no, las ciclorrutas, wow, estamos o sea, estamos como Dinamarca. Pues sí, pero Dinamarca ve los habitantes que tiene y ve los habitantes de Ciudad de México. Yo no estoy en contra de la bicicleta, o sea, yo creo que es un muy buen medio. La cuestión es cuando debemos de saber dónde poner las ciclorrutas. No se trata de poner muchas para que yo como gobierno digan, mira, pues sí está cumpliendo. Hay un caso para cerrar ahorita y dejar también espacio a las otras preguntas. El caso, por ejemplo, de la México-Tacuba, ¿no? Está la México-Tacuba, hacen la ciclorruta, pero resulta que en la banqueta arriba hay puestos de comercio, la banqueta desapareció y entonces tomamos la ciclorruta como banqueta. Entonces, yo creo que hay que ser, eso sí se lo recomiendo mucho a los alumnos, que estoy seguro que van a tener la oportunidad de salir, de ver cuestiones fuera. Uno de los errores que cometemos en arquitectura y en urbanismo es esa parte de decir, fui a Francia, fui a este lado y me traigo No hay recetas de cocina, hay realidades diferentes. Ok. Muchas Adelante, gracias. no sé si te contesté la pregunta o... Sí, solo, perdón, nada más para completar, me Ajá. gustaría saber si lo tratan en los temas en la carrera, ¿no? Si es algo que se platica también en la carrera, desde tu perspectiva. Sí, fíjate que yo doy, de hecho, la clase de análisis de sitio y de hecho ahorita estamos haciendo un ejercicio, aprovecho también para comentarles, con la Universidad de Génova. Entonces, el análisis de sitio, cuando yo estoy en esa clase de análisis de sitio, me los llevo a Ecatepec, me los llevo al Mexicable, me los llevo a Nesa, me los llevo a Chimalhuacán, a las lomas de Chapultepec. ¿Por qué? Porque hay que ver todas esas diferencias. Entonces, lo que tú me preguntas, normalmente digo, hay varias materias en arquitectura, sí las llegamos a ver. Ujú. Excelente, muchas gracias. Gracias Gracias, por la ponencia. gracias. Ok, creo que por allá había otra Y la pregunta, segunda, Alexis. profesor, es de Mariana Tobar. Sí, la Ujú, siguiente es la de la compañera Mariana Tobar. Y dice, ¿qué consejo ujú. le daría a los que tienen miedo de reactivarse o no saben cómo empezar? A ver, deja leerla porque el sonido lo siento un poco viciado. Mariana Tobar, permítanme un poquito, porque si el sonido lo siento un poco mal. Mariana Tobar, ¿qué consejo le daría a los que tienen miedo de reactivarse o no saben cómo empezar? Ok, muy buena pregunta, Mariana. Mira, yo creo, y esto también se los comento a ustedes como alumnos de diseño en general, una parte bien importante ya es que tú misma seas emprendedora. O sea, esta parte de ser emprendedor es bien importante, ¿no? Digo, muchos sí tendrán la idea de entrar a un gran despacho, de un gran diseñador, etcétera, y lo puedes hacer, o sea, no hay nada imposible. Pero ahorita para la reactivación, en la pregunta que tú haces, dices, ¿tienen miedo de reactivarse o no saben cómo empezar? Bueno, pues
El miedo es el peor peligro que podemos tener como ser humano, ¿no? Dejarnos ser presas del miedo. Incluso ahí para los clásicos de mi edad, etcétera, y lo que decían en la película de Star Wars, ¿no? Que decían que el miedo te lleva al lado oscuro de la fuerza, ¿no? El miedo, si tú te haces presa del miedo, pues vas a estar como eso, como una presa del miedo. Entonces, ¿qué recomendación les haría yo? Bueno, pues hay que salir con mucha protección. Las actividades se han detenido pues por muchas cuestiones. La pandemia es la principal. Pero, por ejemplo, yo a ti te preguntaría ahorita, si tú tienes miedo a activarte, no sé, si la pregunta viene porque tú sientes ese miedo. Mariana, bueno, a ver, si lo puedes escribir y si no ya. A ver, nuevo mensaje y creo que tengo que bajar hacia acá. Dice es en general, ok. Sí, pues entonces, pues más que un consejo, pues es una parte que siento que tenemos que vivir como usuarios de la ciudad. El miedo existe desde antes de la pandemia. El miedo existe con lo que acabamos de ver desgraciadamente hace 2 días en la noche con lo del metro, ¿no? Con esta gran desgracia que tenemos ahorita y que yo creo que todos los mexicanos estamos indignados por lo que sucedió y por cómo sucedió, porque si era algo que se podía evitar totalmente. Es un proyecto que desde su inicio, su realización y su ejecución tuvo problemas. Entonces, tenemos que vencer el miedo. No puedo dejar de salir a la calle porque hay asaltos, porque existen este tipo de riesgos en la ciudad. Entonces, pues yo simplemente lo que les diría es que dejen el miedo a un lado y que salgan con todas las precauciones. Si tú vas a tomar transporte público, recomendación, no uses celulares buenos, ¿no? Llévate, como dicen por ahí, un ladrillito chiquito, barato. Es lo que nos está pasando en nuestra ciudad y después ya que tú veas las realidades de otra ciudad, dices qué triste, ¿no? Que en otra ciudad yo me puedo salir o en otro país a las 4 de la mañana de trabajar. Por ejemplo, yo cuando estaba viviendo fuera, pues también estuve trabajando en un bar, mesereando, todo el rollo. Salí a 3 de la mañana, 4, caminando en bicicleta a mi casa y jamás pensando en que te iba a suceder algo y no sucedía nada, ¿no? Pero bueno, esa sería un poco mi respuesta. Luego, a ver, permítanme, déjenme ver, por aquí está Mariana. Luego, Gloria Sánchez dice, ¿cree que a quienes nos interesa el diseño, arquitectura comercial, deberíamos de empezar a ver otros campos? O sea, ¿cree que siga habiendo futuro, oportunidad laboral ahí? Muy buena pregunta, Gloria. Sinceramente, yo siento que esto va a empezar a menguar porque ve tú al país creador del comercio, del capitalismo, etcétera, Estados Unidos, pues si tú lo ves, ya hay muchas jugueterías, muchos negocios donde comprabas en presencial han cerrado sus puertas porque ya el comercio en línea pues los acabó, ¿no? Yo soy de la idea de que, pero te digo, a lo mejor es generacional, a lo mejor es por mi edad, etcétera. Yo no cambio esta parte de ir al negocio, de verlo, de platicar, de tener contacto con la trabajadora, el trabajador que está ahí. Para mí es una cuestión social que estamos perdiendo y eso es lo más grave, ¿eh? O sea, como decía Bauman, el sociólogo, o sea, esto en la cuestión de la ciudad líquida, ya esta parte de que habla de vivir rápidamente, de que todo es en la red, de que ustedes tienen diferentes, como jóvenes a lo mejor ya diferentes comportamientos de acercarme a las personas, las redes, de pronto yo si te pregunto, a lo mejor dices, tengo 1000 amigos en Facebook y dices 1000 amigos, pero bueno, ¿has salido con los 1000 a tomar un café, a platicar? Pues no. Entonces esa virtualisis también que estamos viviendo, pues está siendo parte de este cambio, ¿no? La tecnología es muy buena, pero como dicen siempre hay que saber utilizarla, pero en el tema del comercio, como tú lo preguntas, yo sí pienso que los comercios van a empezar a menguar también por generación. O sea, a lo mejor mi generación, los que son mayores,
un poco abajo de mí estamos acostumbrados a este tipo de compra-venta, pero ustedes, pues a lo mejor manejan más lo que es el comercio en línea. Para cerrar este comentario, también esto lo comento con los alumnos, es que también tenemos un concepto del valor muy diferente, mi generación a la de ustedes o a los más jóvenes todavía que ustedes. Y lo pongo con un ejemplo rápido. La música. Cuando yo era joven, pues la música pues la escuchabas en el CD, me llegó a tocar también los cassettes, estos famosos que a lo mejor ya ustedes los han visto en internet, pero no los utilizaron, pero era algo físico. Entonces yo llegaba con mi CD y lo colocaba en una repisa, el otro, se convertía casi en mi altar de música, ¿no? Pero era físico. Y de pronto, al paso del tiempo, cuando yo salí fueras, viví fueras 4 años, regreso, y en México se activó mucho esta parte de la piratería. Y llego, por decirte, no sé, dentro de Metallica, Bon Jovi, me gustaba mucho a mí. Y pues llegas al mercado, al tianguis, y llévate toda la discografía de Bon Jovi por 10 pesos, ¿no? Entonces, en su momento, pues yo tenía que pagar 100 pesos, 150, 120 por un CD. Ahora ya no, ahora pues ya en línea hay muchas maneras de escucharlo, pero a eso voy. La inmediatez de las cosas, pues te provocan que a lo mejor ya no le des ese valor que tienen. En el comercio, pues ya es agarrar en Amazon. He escuchado, yo realmente les confieso, no soy muy fan de Amazon, trato de, por lo que ya les comenté, que existe detrás toda una serie de situaciones no tan éticas, pero sí me han dicho que Amazon, wow, o sea, te encuentra lo que quieres, más barato, lógicamente, por lo que ya les comenté, pero pues al final de cuentas, pues hay que ver qué queremos hacer, pero yo creo que el comercio sí, los centros comerciales van a tener también, ya tienen otras actividades, el cine, por ejemplo, que está dentro de esta actividad, pues también ya cada vez va menos gente al cine y ahora con la pandemia, pues también fue así como el golpe fulminante, pero sí siento que van a empezar a decaer. Ok, luego está por aquí Samsung, Gloria Solak. A ver, permítanme, déjenme ver, es como no traigo mouse, es un poco, a ver, aquí está Mariana Tobar, Gloria. Luego dice Samsung, a todos, gracias por la ponencia. Mi pregunta es, desde la arquitectura, el diseño, ¿cómo podemos volver a apropiarnos del espacio? Muy buena pregunta. Es decir, la pandemia cambió nuestras rutinas. ¿Cómo volver a hacer convivir y pertenecer a estos espacios para que las personas se sientan seguras? La apropiación del espacio es un tema súper interesante. Muchas veces manejamos temas de participación, pero también la participación hay que saber realmente qué es la participación. O sea, cuando yo puse la primera frase y hablaba yo de que ya estábamos domesticados, tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que pasó hace 2 días. El metro de pronto yo lo uso, me subo, he de confesarles que yo no tengo auto, me gusta mucho usar el transporte público, el taxi, etcétera. También porque me gusta, como dicen por ahí, predicar con el ejemplo. Si hablo de urbanismo y de cosas del transporte público, pues estar ahí. Pero en el metro subimos, las escaleras eléctricas no funcionan, hay comercio informal también que no nos permite tener una movilidad excelente dentro de un transporte público, el metro se va parando, pero ya, ahí quedó, ¿no? Y yo, también la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? Porque muchas veces uno como investigador o como académico, pues teóricamente puedo tener muchos datos, pero hay que conocerlos. Entonces, voy a las oficinas del metro a plantear estas cosas que están sucediendo y literal me lo dicen. Tiene toda la razón. Dice, pero la realidad es de que como nada más viene usted, pues no le van a hacer caso y sí, es todo un business dentro de lo que se llama metro, comercio informal, las escaleras eléctricas, componerlas. Hay mucha corrupción y digo, ya no quiero hablar más de corrupción por lo que sucedió hace 2 días, es el máximo ejemplo, pero sí efectivamente el espacio, ahorita que tú hablas de apropiación, tenemos que apropiarlo usándolo. O sea, de pronto se hablan estrategias en la parte de la seguridad de la ciudad. Hay que poner muchas patrullas, hay que poner muchos policías,
Pero si tú tienes un parque que tiene mucha luz y que tiene actividades y que a ti esas actividades te interesan, el parque va a tener gente. Ahora, como hablas bien, con la pandemia, pues literal se cerraron lugares. ¿Cómo volver a apropiarnos de ellos? Pues proponiendo este tipo, como lo que están haciendo ustedes en Trueque. O sea, a mí me parece muy buena esta idea de tener esta idea de pues de darte yo algo, tú otra cosa, el conocimiento, etcétera. Pues lo mismo, no sé, en el espacio público empezar a tener conciertos ahí, y no hablo de conciertos donde traigas toda la infraestructura, no, agárrate la guitarra. Ahorita había al inicio de antes de que empezara a hablar, pues me gustó mucho ver estos videos, no sé si sean ustedes los alumnos los mismos que son del grupo, etcétera. Pues eso es, yo creo que ustedes tienen una gran herramienta y un tesoro que se llama juventud. Entonces utilicen toda esa energía que tienen para estar en el espacio público. Ahora, ojo, alguien me podrá preguntar, bueno, pero también el comercio informal se apropia del espacio público. Son diferentes temas. Mi pensamiento también del comercio informal, ojo, no lo satanizo ni digo que esté mal, son trabajadores, pero siempre yo he pensado en una ciudad que tenga un orden, que tenga el espacio para el vendedor, que tenga el espacio para el peatón, para los niños, sobre todo en la pregunta que tú haces de apropiarse del espacio, la inclusión. O sea, la inclusión es muy necesaria. De pronto a veces a los arquitectos nos dicen o a los urbanistas, oiga, qué bueno que puso las rampas para la gente con alguna discapacidad motriz. Muchas gracias. No, pues no es ni qué bueno ni muchas gracias. El diseñador que está haciendo la ciudad debe de tener una ciudad inclusiva. Entonces, como hablan también del derecho a la ciudad, que es otro tema, pues yo tengo que tener esta parte de diseñar, no porque ay, mira, quiero mi estrellita y me van a poner una estrellita porque puse rampas. No, es tu obligación. Entonces, yo creo que el espacio público del que hablan, pues sí tenemos que empezar a ser incluyentes en ese espacio y volverlo a retomar ya en el diseño de los urbanistas y eso pues ya se ocuparán también. Que ojo, vuelvo al tema que le decía yo a Sergio. O sea, de pronto no pensar que yo urbanista soy, wow, me la sé toda. Y un consejo para todos los alumnos en diseño industrial, en diseño gráfico, en arquitectura. A mí me ha tocado pues estar en eventos donde de pronto las medallas, como le llamamos, ¿no? En el campo académico también, pues tiene doctorado, tiene postdoctorado. A mí me tocó escuchar en algún evento a un doctor en transporte público y resulta que pues, ya tenía 10 años, ¿no? Que no utilizaba el transporte público, traía su carro muy bien, del año, etcétera. Pero si yo estoy hablando del transporte público, mi obligación es conocer el transporte público. Entonces, es un poco también el detalle. En la disciplina que ustedes quieran estar, pues traten siempre de tener ese conocimiento del lugar. No van a ser expertos de todo, me queda claro. Pero si voy a hablar de algo, pues tengo que conocer ese tema. Ok. Luego, Fernanda, muchísimas gracias. Buena presentación. ¿Qué opina del uso de la arquitectura efímera? La arquitectura efímera, yo creo que existe también, tiene una función, pero al hablar de efímero, es todo un tema, ¿no? Cuando hablamos de sustentabilidad o sostenibilidad, ¿qué es lo que es sostenible o sustentable? En la presentación les mostré lo que era la Expo, un ejemplo, lo que es el pabellón de Italia para la Expo de Dubái. Yo tuve la oportunidad de asistir a la de Italia, la del 2015, y pues sí, son muchos países. Si pueden, en internet pongan pabellones, ya incluso ya hay algunos de Dubái, pabellones Dubái 2020, les van a aparecer videos, pabellones Italia 2015, Exposición Internacional. Y aquí esta pregunta que hacen de la arquitectura efímera, porque los pabellones se construyen para el evento y luego se retiran en la mayoría de los casos. Entonces, aquí hay un tema.
Por ejemplo, el de Emiratos Árabes Unidos era una cosa gigantesca, era un súper edificio, pero se lo construyeron de manera que después lo desarmaron y se lo llevaron a los Emiratos, y así muchos países. Aquí el tema fue el uso de todo ese suelo que era agrícola, lo pavimentaron, o sea, literal fue la construcción de una pequeña ciudad, también había ríos artificiales, etcétera, para hacer este evento internacional. Pero aquí, como tú preguntas de la arquitectura efímera, pues bueno, ¿cómo la considero? ¿Qué opino de ella? Es de que lo ideal sería que sea, si es efímera, que esos materiales que ocupo, que todo ese material que uso para el pabellón, en este caso, o cualquier edificio efímero o estructura arquitectónica efímera, lo pueda yo reutilizar en otro edificio. O estructura. Ok. Bueno, y pues creo que ya son todos. No sé si tengan alguna otra pregunta, inquietud, queja. Se reciben todas. Creo que todavía faltan 2 preguntas, profesor. A ver, adelante. Déjame ver si aquí. Cierto. A ver, aquí está. Carlos Rodríguez. ¿Cree que con esto de la pandemia los diseños arquitectónicos como para empresas, hoteles, negocios serán diferentes? Absolutamente. Ya los diseños van a ser más abiertos. En este caso, hoteles, o sea, las terrazas se van a tener que implementar más terrazas. En el área de restaurantes, pues van a tener que implementar terrazas, no sé, en azotea hacer lo que le llama uno la quinta fachada, empezar a trabajar con estos proyectos que te permitan estar al aire libre. Entonces, los diseños arquitectónicos como para empresas, hoteles, negocios. En el caso de las empresas, hablando de oficinas, pues ya cambió y ya lo estamos viendo y ahorita lo estamos viviendo. Muchas empresas pues ya van a manejar esta parte del home office, que pues esto fue uno de los temas que manejo también en la conferencia del tema que doy, pero en otras diapositivas, de cómo cambió esta parte, ¿no? O sea, al final de cuentas, si tú me preguntas ahorita, ¿le gusta dar clases en línea? Pues sí y no, pero créeme que el punto, yo creo que muchos de ustedes van a coincidir, de que si ustedes viven en Coacalco, en Tizayuca, no sé, moverte hacia la UAM, yo vivo ahorita en Ciudad de México, pero bueno, yo vivía por allá por Coacalco y tengo alumnos que viven lejos, pues la cuestión de la movilidad es una herramienta, la clase digital enorme, ¿no? Entonces, eso, pero nunca, vuelvo a repetir, pues se va a comparar también con convivir con los alumnos y los profesores. Entonces, pues sí, efectivamente los edificios van a cambiar. Están cambiando ya desde hace tiempo. Después les digo, en verdad, ahorita si quieren les vuelvo a poner mis datos para que me escriban y lo que necesiten, porque, por ejemplo, les decía Ítalo Rota, después lo googlean, pues él también es diseñador, o sea, hace muebles, hace los diseños de los edificios. Esto que vieron del contenedor y de la unidad de terapia intensiva, pues es una genialidad. Digo, así como él, muchas otras personas están haciendo otras cosas. Entonces, sí, los diseños arquitectónicos lógicamente van a cambiar. Y otra pregunta, desde su perspectiva, ¿cuál es el futuro de la vivienda? ¿Es recomendable construir espacios compartidos, condominios cerradas? ¿Es recomendable la individualidad y los servicios personales? ¡Wow! Súper preguntas. Nosotros crecimos en este dogma y digo, al final, nadie pensaba que fuera a crecer como creció la ciudad. Pero muchas de nuestras familias y muchas familias todavía tienen el concepto de mi casa, vivir en una casa con jardín, etcétera. En muchos otros países también existen, lógicamente, pero se maneja mucho, pues ya lo que son edificios, o sea, departamentos. Todos quisiéramos tener una casa con jardín, para meter el auto incluso, ¿no? Dentro de nuestras casas. Cada vez ves las calles más atiborradas de autos que se quedan afuera estacionados y cada vez va a ser peor. Pero aquí hay una regla
que es real. Si yo construyo horizontalmente, pues estoy consumiendo más suelo. Si yo construyo verticalmente, consumo menos suelo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de hacer edificios para departamentos? Pues que estamos dejando un mayor espacio de convivencia externa. Pero de aquí ya vienen muchas partes, hay muchos urbanistas, Jane Jacobs, entre otros más que manejan el tema. Y yo aquí en México te diría que el futuro de la vivienda, ¿cuál es el futuro de la vivienda? Ahorita, por ejemplo, Rusia y otros países están haciendo edificios, vivienda y condominios, etcétera, en renta. O sea, nosotros tenemos el concepto de tengo que comprar la casa porque es mi patrimonio. Pero, ¿qué sucede con estas ideas que ya también se han hecho en otros lugares? Pues es tener un departamento, un edificio que voy a rentarle a tal persona y puede estar ahí hasta que se muera, pero ya que se murió, no es que él sea dueño de esa parte, ¿no? Entonces, hay hasta listas de espera y entra otra persona. Yo el futuro lo concibo con casas más pequeñas, desgraciadamente. Aquí les digo, son muchos temas en esa pregunta. Yo creo que como arquitectos hemos fallado en la construcción de vivienda popular, porque no se trata de pensar vivienda popular es ofrécele un espacio de 10 metros por 20 y ni modo, tiene vivienda, ¿no? La realidad es de que somos muchas personas. Entonces, sobre todo los jóvenes, ¿cuáles son las oportunidades que tienen de hacerse de una vivienda? Pues si logras entrar a una empresa o algo así, crédito Infonavit, ¿y a dónde vas a vivir? Pues en Tizayuca, más lejos, ¿no? Entonces, la vivienda viene conectada con el tema de la conexión hacia la ciudad. Son muchos temas, decíamos, hablas de descentralización. Si yo voy a construir en Tecámac, pues hubiera pensado también en un tren suburbano. Están los proyectos, o sea, los proyectos del tren suburbano ahí están para llegar a más lugares, pero desgraciadamente, pues lo que viene siendo esta parte de la especulación inmobiliaria nos comió y hay muchas casas que están vacías, ¿no? Entonces yo sí veo como un problema fuerte a atacar. Antes de continuar con la respuesta y las demás preguntas, hay una cosa que yo siempre al empezar mis cursos de urbanismo les digo. La sobrepoblación es el mayor mal que existe en el planeta. Una ciudad sobrepoblada difícilmente va a tener una ciudad de calidad. Entonces, los transportes, los servicios van a ser de menor calidad. Si yo subo al metro, sí le puedo exigir a los del metro que tengan las escaleras eléctricas funcionando todas, que el comercio informal no esté dentro de estos espacios donde la gente camina y quiere transportarse rápidamente, pero no le puedo pedir que no vaya lleno. O sea, vivimos en una ciudad. Entonces aquí va una pregunta, más que una pregunta, pues una reflexión para ustedes como jóvenes. ¿Qué esperan en el futuro de esta ciudad, no? ¿Realmente quieren tener hijos? Si los tienen, ¿cómo están visualizando su futuro? ¿Piensan que esta ciudad todavía sea un contenedor para poder hacer una familia en situaciones normales? Entonces, sí, efectivamente, la vivienda es un problema. Es recomendable construir en espacios compartidos. Es recomendable construir espacios. A ver, permítanme, déjenme, que se me olvidó aquí desconectar el teléfono. Nada más lo desconecto. Ok. Entonces decía, la otra pregunta era, ¿es recomendable que los construyan espacios compartidos, condominios y cerradas? El tema de construir en cerradas es muy peligroso en el sentido de, aquí tenemos dos caras, ¿eh? O sea, hay arquitectos que te dicen, y que hay de hecho también libros que te hablan del tema, donde pensamos que el cerrarnos, ya estoy seguro, nos estamos encerrando, totalmente estamos viviendo ya en prisiones, ¿no? En calles cerradas, pero esto no nos va a ayudar de ninguna manera y hay datos donde es también incluso como una parte provocatoria. O
O sea, el que te quiere fregar o algo, pues igual y te va a esperar afuera de la cerrada y, me encerraste, pues ok, a lo mejor no te asaltó la casa, pero va a haber cuestiones diferentes donde puedo yo hacerte mal. Pero más que todo, estamos fallando en la cuestión de la convivencia social. Estamos dejando de ser humanistas. Entonces, si yo como arquitecto pretendo hacer un condominio y está súper cerrado, etcétera, y exclusivo, pues le están pagando al arquitecto por eso, pero nos estamos cerrando, esa es la palabra, como lo dicen ustedes. Mientras menos convivencia, mientras menos cuestiones de intercambio social tengamos, no vamos a resolver estos problemas. Entonces, yo sí pienso que las cerradas no son la solución. ¿Es recomendable la individualidad y los servicios personales? Definitivamente no. Y hay sociedades como la nuestra, el sistema occidental es totalmente individualista. Si nosotros vamos a África, vemos cómo se comportan y cómo tienen lo primero para ellos es la comunidad, no es la cuestión individual. Entonces yo creo que ahí tendríamos que repensar también bastantes cosas para ver si efectivamente, si vamos bien o nos regresamos o cambiamos o qué tenemos que hacer en nuestras actividades. Yo creo que la individualidad es algo que nos está haciendo mucho daño. Y pues, estamos acostumbrados a que, bueno, si yo estoy bien, pues es que las cosas están funcionando. Si yo tengo trabajo, no, pues el gobierno está bien porque yo tengo trabajo, sí, pero tú tienes trabajo y 10 no lo sé, ¿no? Entonces, sí, la individualidad no le veo que sea de tener servicios personales individuales, no estaría yo muy de acuerdo. Y luego viene otra pregunta, me gustaría conocer las respuestas de estos distintos temas que comenta. Un amigo y yo estamos preparando un podcast con temas interesantes. Estaría muy padre invitarlo y conversar ampliamente de esos temas. Ahorita vuelvo a poner mis datos para que los tengan. Y bueno, lo mismo, ¿no? A todos los que están presentes ahorita. Con toda confianza está mi número de WhatsApp. Si requieren alguna información, etcétera, con mucho gusto. Entonces, creo que esta sí es la última. Parece que sí. Entonces, déjenme compartir otra vez para poner mis datos para que los chequen ahí en el... Ok, sí, se ven ya, ¿verdad? Ya se ve la pantalla. Sí, profesor, se alcanza a apreciar bien. Ok, bueno, pues ahí está el Facebook. Igual, pues ahí está. Ya ahorita, pues ya no es no tengo este perfil, esta foto, pero es Alejandro Farfán. Es una foto, aquí ya no está esta ciudad, está algo como rojo. Estoy dentro yo de un universo rojo. Y el número de WhatsApp. Y pues sí, el correo electrónico ahí arriba es mi correo personal. Entonces, pues con todo gusto, para los que si quieren que tengamos un podcast también. Y también los podcasts de Urbis, temas de urbanismo y ciudad, son los que están actualmente en la plataforma de One Radio. Permítanme, son 40, son 52 programas. Entonces se encuentran 52 programas en los podcasts. Entren a la página de Urbis. De ahí buscan la sección de podcasts y ahí pueden incluso descargar el link, la liga, para que se vayan directamente a los podcasts de Urbis. Y les digo, pues sí hemos tenido diseñadores gráficos, arquitectos. Hay unos programas muy interesantes, otros menos, etcétera, pero también metemos música. Ahorita ya para la 5ª temporada siempre tienes que estar innovando, ¿no? No siempre con un formato igual. Vamos a meter una nueva sección que se llama La Ciudad de Hoy y una alumna de la UAM, pues es la que nos va a hacer, la que está haciendo esas cápsulas. Entonces también pueden encontrar ahí la información. Ok, no sé si tengan alguna otra pregunta, por favor, o duda. Muchísimas gracias, profesor, por su ponencia. Creo que todos nos quedamos muy contentos. Le agradecemos de nuevo el estar aquí con nosotros. Y pues nada, los invitamos a quedarse con la ponencia de Lisette.
que también va a estar muy interesante. Ok, pues no, nada, muchas gracias a todos otra vez. Es un placer cuando puedo platicar con jóvenes y también que no los conozco, pues es un placer y otra vez agradeciéndole a toda la organización, a Sergio. Pues nada, estamos en contacto y esperemos vernos pronto.